La palabra de nuestro Señor. Y como saben, nos encontramos en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3, Apocalipsis 3. Si me dan un poquito de monitor, hermanos, por favor, gracias. Apocalipsis capítulo 3, llegamos al versículo 7. 3:7. ¿Lo tenemos? Dice entonces las Escrituras: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Hemos llegado a este mensaje, a esta iglesia que es la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filadelfia. Una vez más, esta iglesia forma parte de las 7 congregaciones, las 7 iglesias locales, las cuales formaban parte de los destinatarios de este libro, de esta carta, de esta profecía que es el libro de Apocalipsis. Recuerde que estas 7 iglesias estaban ubicadas en la región de Asia Menor en el primer siglo, que era parte de Asia Menor, era una provincia que pertenecía al Imperio Romano y era lo que se conocía como el mundo del primer siglo. Ahora, es interesante que al avanzar sobre el mensaje a cada una de las iglesias, ya solamente nos falta la iglesia de la Odisea para así describir en la totalidad las 7 iglesias que representaban la condición de la iglesia en el primer siglo. La iglesia a Filadelfia, o la iglesia de Filadelfia, o el mensaje a la iglesia de Filadelfia, podemos ver, hermanos, que a esta iglesia realmente era lo que nosotros podríamos llamar el ejemplo de una iglesia de Cristo. Hemos venido avanzando en la descripción de la condición de cada iglesia y vemos básicamente que la iglesia en el primer siglo lidió con 2 cosas fundamentales, y era, por un lado, que la iglesia estaba siendo atacada físicamente por sus perseguidores.
por aquellos que les aborrecían. El Señor mismo se los dijo décadas atrás a sus discípulos, que la gente los aborrecería, el mundo los va a aborrecer por mi causa. Entonces, el pueblo de Dios, en el primer siglo, porque esa es la audiencia de este libro, como la mayoría de los libros del Nuevo Testamento tienen una audiencia original, era un pueblo aborrecido por la gente. El pueblo de Dios nunca ha sido un pueblo aceptado, nunca ha sido un pueblo bien visto. El Señor lo dijo, que nosotros seríamos aborrecidos por la gente. Y ese es lo primero con lo cual la iglesia lidió, y de hecho eso es lo que este libro de Apocalipsis nos relata. Las grandes persecuciones, el martirio, el sufrimiento que el pueblo de Dios estaba sufriendo y que habría de sufrir de una manera más intensa a través del tiempo. Pero a la misma vez este libro nos habla de otro asunto que la iglesia lidió, y es la introducción o la aparición de falsos maestros con falsas doctrinas que habrían de venir a querer dañar la iglesia del Señor. Por eso es que ya vimos que algunas de las iglesias se habían mantenido fieles, como la iglesia de Éfeso, quienes no toleraron, por un lado, a los falsos maestros, sus herejías, tampoco toleraron la inmoralidad en medio de ellos, sino que se mantuvieron puros para el Señor y mantuvieron la doctrina de Cristo pura y no permitieron la falsa doctrina en medio de ellos. Pero también hubo iglesias como la iglesia de Sardis, que vimos en nuestro estudio anterior, la iglesia de Tiatira, que permitieron falsa doctrina, falsos maestros entre ellos. Entonces podemos ver que la iglesia lidió con dos asuntos. Por un lado, la persecución, el maltrato contra ellos, y por otro lado, la aparición de falsos maestros con falsas doctrinas. Eso es lo que la iglesia del primer siglo, y cuando uno lee las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, se dará cuenta que eso era en realidad los dos puntos principales que lidió la iglesia, o los dos asuntos principales. Ahora, estas 7 iglesias, como dijimos, representan la totalidad del pueblo de Dios del primer siglo. Cada iglesia, cada mensaje a cada iglesia tiene sus propias características. Por eso es de que el Señor individualmente a cada una de ellas les escribe directamente, basado en el diagnóstico y en la condición de cada una de estas congregaciones. Entonces, por eso vemos en el versículo 7, donde una vez más el Señor, como a cada iglesia, se le presenta a la congregación a la que se dirige, y le dice, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dijimos que el ángel es el encargado, es el anciano, es el pastor de esta y de cada una de estas congregaciones. Entonces dice, esto dice, ahora vemos la presentación de nuestro Señor a cada una de las congregaciones. Hemos dicho que el Señor a cada iglesia se presenta con una o más características de la descripción de la visión que Juan tiene de nuestro Señor en el capítulo 1. Pero no cada característica está mencionada en la visión del capítulo 1, sino que alguna otra característica no se menciona en la visión del capítulo 1, sino que se menciona más adelante en este libro. O simplemente, como en el caso de esta iglesia Filadelfia, el Señor primero le dice, esto dice el santo, el verdadero. Luego le dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Vemos tres características que el Señor le hace mención a esta iglesia de su persona. Primero, Él se presenta como el santo, ¿sí? La mayoría de nuestras Biblias, y esta es la forma correcta de traducción, es que el término santo está con una S mayúscula, no en minúscula. ¿Sí? ¿Lo pueden notar? ¿Por qué? Porque la distinción es que este es un título, es un atributo divino, es una característica de Dios en las Escrituras, o cómo Dios se revela al hombre. Este es uno de los atributos de Dios. Él es santo. Las Escrituras nos dicen que Él es santo. De hecho, cuando el Señor le dice a esta iglesia, el santo, no está hablando del santo enmascarado de plata, ¿verdad? No, sino le dice, el santo. El Señor está citando las palabras de Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 40 de Isaías, versículo 25, donde Dios mismo dice que Él es el santo. Porque yo soy santo, dice el Señor en las palabras del profeta Isaías 40, 25. Exactamente el mismo título que Dios dice de sí mismo en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, es el mismo título que el Señor Jesucristo se adjudica. El santo. Ahora, está en ese mayúscula la palabra santo para distinguirse del resto de su pueblo. Porque en el libro de Apocalipsis, como vamos a ver, y al seguir avanzando, veremos que uno de los títulos que más se utilizan en Apocalipsis para referirse al pueblo de Dios no es el término iglesia o cristianos, sino el término o el título los santos de Dios. Ningún otro libro de la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, utiliza más el título los santos de Dios como lo hace Apocalipsis. Pero cuando se habla del Señor Jesús, el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. Esto no requiere mucha explicación porque usted sabe que ese es un atributo de Dios. En el libro de Apocalipsis, de hecho, Juan, que es el escritor de Apocalipsis, como lo es el escritor de su evangelio, recuerde que Juan en su evangelio lo que hace es presentar y defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando él escribe el libro de Apocalipsis, él lo que hace es que a veces los mismos títulos que se le adjudican a Dios Padre en el Apocalipsis son los mismos títulos que se le adjudican a Jesús en el mismo libro de Apocalipsis. Por ejemplo, vimos en el capítulo 1 cuando Juan dice de Dios Padre que Él es el primero y el último, o el primero y el postrero. Pues el mismo título se le adjudica al Señor Jesús. O cuando se dice que Dios es el alfa y la omega, es el mismo título que se le adjudica al Señor Jesús. Y cuando aquí vemos que Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, es el mismo título que se le adjudica a Dios Padre en este mismo libro. Y lo vemos en el capítulo número 6. Vaya un ratito al capítulo 6 conmigo. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Escuche esto. Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ya vamos a llegar al capítulo 6, pero el capítulo 6 nos relata el clamor de las almas de los que fueron martirizados por causa de Cristo y de su evangelio,
Y cómo estos mártires que están en la presencia de Dios le claman a Dios venganza, pidiendo venganza contra aquellos que les dieron muerte aquí en la tierra. Pero dice que ellos le dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo? ¿Y qué? Y verdadero. Y clamor está dirigido a Dios Padre. Pues ahora note cómo se presenta el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el ¿qué? El verdadero. ¿Se da cuenta? El mismo título o las únicas dos veces que en toda la Biblia aparecen estos dos títulos para Dios juntos, o que se mencionan a la misma vez, en la misma frase, solo se encuentra en este libro de Apocalipsis. Aquí para referirse al Señor Jesús, a la iglesia de Filadelfia, y en capítulo 6 para referirse a Dios Padre, el santo y el verdadero. Ambos hablan de dos atributos de Dios, y que ambos atributos los posee tanto el Padre como su Hijo, porque Él es Dios. Entonces, el santo habla de su santidad, de su pureza, de que en Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Él está separado de toda su creación, y Él es diferente a toda su creación. Por eso el mismo escritor Juan, cuando escribe su carta primera de Juan, él cuando habla de la santidad de Dios lo describe de la siguiente manera. Dice: porque Él es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Nosotros sabemos el contraste entre la luz y las tinieblas, y que en el término bíblico la luz frecuentemente era comparada a la santidad, a la pureza, y las tinieblas al pecado y a la maldad. Por eso cuando Juan describe al Señor dice: Él es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Entonces el Señor dice, esto dice el santo y el verdadero. El mismo título, los mismos dos atributos que luego en el capítulo 6 los mártires le adjudican a nuestro Dios Padre, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, el verdadero Dios es el Dios verdadero. Ese es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque no dice que Él es solamente alguien que habla verdad, sino el título es el verdadero. Es decir, que Él es la fuente misma de la verdad. Él no solo habla verdad. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a decir la verdad siempre cuando hablamos, y no mentir. Porque la mentira va contra la naturaleza de Dios. Por eso la mentira es pecado y va contra las leyes de Dios. Pero Dios, Jesús nuestro Señor, no solamente es alguien que dice la verdad, sino alguien que es la verdad misma. Él es la fuente de la verdad. Por eso Él se presenta con atributos que solo a Dios le pertenecen: el santo y el verdadero. Ahora usted va a ver por qué es que se presenta como el santo y el verdadero a esta iglesia. Ahora, ¿qué más dice de sí mismo el Señor? Dice: el que tiene la llave de David. No dice las llaves de David, en singular. El que tiene la llave de David. Nosotros sabemos que este David es el único David de la Biblia, que es el personaje más mencionado en todas las escrituras. El rey David, el rey de Israel. Pero el Señor se llama a sí mismo el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
La frase está continuando a la expresión de que él tiene la llave de David. Nosotros sabemos que una llave para lo que sirve es para abrir o para cerrar una puerta. Por eso es que él dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. En otras palabras, el Señor está diciendo, cuando yo abro, nadie puede cerrar la puerta. Es algo definitivo. Mis obras son definitivas. Nadie las puede cambiar. Y cuando yo cierro, dice el Señor, nadie puede abrir. Entonces vemos nosotros que el Señor primero le dice a la iglesia de Filadelfia, yo soy el santo y el verdadero. En segundo lugar le dice, yo soy el que tengo la llave de David. Cuando yo abro, nadie cierra. Cuando yo cierro, nadie abre. Ahora, esto es importante entenderlo. ¿Qué significa que el Señor se presenta a sí mismo como el que tiene la llave de David? No dice las llaves de David. Y tampoco debemos de confundirnos que el título es el mismo con el que él se presentó en la visión a Juan. Porque en la visión a Juan, si usted regresa al capítulo 1, observe el capítulo 1, en el versículo 18, Juan, el Señor le dice esto a Juan. Le dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros que en la visión del capítulo 1 de Juan del Señor, el Señor le dice a Juan, yo soy el que estuve vivo, estuve muerto y aquí ve que vivo por los siglos de los siglos. Pero luego le dice, y tengo las llaves en plural. Porque las llaves, porque le menciona dos lugares, las llaves de la muerte y del Hades. Donde vamos a ver que los lugares en el libro de Apocalipsis están personificados. ¿Sí? Lugares en el libro de Apocalipsis están personificados, es decir, que son presentados por un personaje. ¿Sí? Eso es lo que hace la literatura apocalíptica, que fue la literatura del Apocalipsis. Eso es lo que nosotros muchas veces observamos en la literatura de ciencia ficción en nuestro tiempo. Cuando usted lee un libro de ciencia ficción, usted sabrá que en ese libro lugares o personas están representados por personajes, pero no necesariamente son personajes. ¿Sí? Por eso es que en el libro de Apocalipsis vamos a ver que el mar, por ejemplo, representa otra cosa y no en sí mismo el mar. Vamos a ver que la muerte es representada por un personaje en el Apocalipsis, cuando la muerte no es un personaje, es un efecto del pecado en el mundo. Vamos a ver que la nación de Israel es representada por una mujer, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, o la iglesia misma, el pueblo verdadero de Dios en el Apocalipsis es representado por una mujer. Pero nosotros sabemos que la iglesia no es una mujer. Pero esa es la característica del lenguaje o de la literatura apocalíptica. Es similar a la literatura de ciencia ficción, que utiliza personajes para describir lugares, eventos, personas.
Entonces, cuando el Señor le dice a Juan, yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades, está usando en plural de llaves. Pero cuando le dice a la iglesia de Filadelfia, yo soy el que tengo la llave de David, está hablando de una llave. Y dice, la llave de David. Ahora, para esto, hemos venido diciendo, y espero que usted lo esté captando, que el libro de Apocalipsis es el libro más bíblico de la Biblia. Es el libro que contiene más citas, referencias, frases, versículos, pasajes del Antiguo Testamento como ningún otro libro de la Biblia. Más de 500 citas, referencias, textos del Antiguo Testamento. Que si nosotros los viéramos cada uno de esos, hermanos, no terminamos. Yo aquí tengo que evitar muchas de esas citas por el asunto del tiempo, y así 2 horas no me alcanzan. Pero el Señor, cuando Él dice, yo soy el que tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, Él está citando las palabras de Isaías capítulo 22, verso 22. ¿Lo quiere ver conmigo rapidito? ¿Sí lo tiene? Isaías 22, 22, muy fácil de recordar. El Señor Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia con las mismas palabras. Él está citando exactamente este pasaje de Isaías capítulo 22, 22. ¿Qué dice Isaías 22, 22? Y pondré, dice el Señor, la llave de la casa de David sobre su hombro. El hombro era señal de autoridad, de aquel que recibía una autoridad. Se le delegaba autoridad. Se le estaba dando autoridad. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿No es exactamente el texto de Apocalipsis 3:7? Eso no es exactamente el mismo texto. El Señor está tomando las palabras de este texto para decir, yo soy, le dice a la iglesia de Filadelfia, el que tiene la llave de David, el que abre nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Ahora, esto es lo interesante del pasaje, porque cuando tú lees el capítulo 22 de Isaías, el texto o el capítulo pareciera ser que no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, sino que el capítulo 22 de Isaías, de lo que está hablando, es de un mayordomo a quien se le había entregado la administración, y este mayordomo es encontrado culpable, falso y mentiroso por Dios. Este mayordomo se llamaba Segna, versículo 15. Ahí mismo el capítulo 22 dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, dice el Señor al profeta, ve, entra a este tesorero, a Segna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿A quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro,
te echará a rodar a rodar con ímpetu, como la bola por tierra extensa. Allí morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, vergüenza de la casa de tu Señor. Dice, y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. Entonces, cuando tú lees el contexto del capítulo 22 de Isaías, Dios está desechando, removiendo a un mayordomo a quien le había encargado la administración, y Dios lo halla mentiroso y culpable. Entonces Dios dice, yo te voy a echar, te voy a arrojar, te empujaré de tu lugar. Y voy a poner, dice, a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tus talabartes, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Entonces el contexto está hablando de un mayordomo infiel, mentiroso, que es removido por Dios y que Dios pone a otro que es fiel. Pero escuche esto. El Señor le dice de Eliaquín, este hombre fiel, le dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, en realidad el pasaje no tiene en cierta manera nada que ver con nuestro Señor. Pero son esas palabras las que el Señor toma, que así como Eliaquín, que es el siervo fiel que es puesto por Dios en lugar, reemplazando a un mentiroso e infiel que era Sebna, y cómo Dios le da la autoridad de tener la llave de la casa de David, que era el reino, y la autoridad de decirle, cuando tú abras nadie cierra, cuando tú cierres nadie abre. Tú recibes autoridad. Entonces, ¿qué tiene que ver que el Señor tome ese pasaje de Isaías y se lo adjudique a sí mismo? Escuche esto. Vuelva a Apocalipsis 3. Yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escuche esto. El Señor toma exactamente las palabras del profeta Isaías en el capítulo 22, verso 22, para sí mismo, lo aplica a sí mismo en la condición del primer siglo, diciendo, yo soy el que tiene la llave de David. La llave en las Escrituras habla de autoridad, de recibir autoridad. Por ejemplo, cuando nuestro Señor le dijo a Pedro que le daba las llaves, la llave del reino de Dios, era una señal de autoridad. Por eso Pedro es el predicador que predica el primer sermón después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. La llave es representada por la autoridad, o la autoridad es representada por una llave. Entonces, cuando el Señor dice, yo tengo la llave de David, lo que está diciendo es una referencia a su misión o a su linaje mesiánico, que él vendría de la descendencia de David, en cumplimiento a las palabras del Señor que un día le prometió a David: de tus lomos, de ti saldrá un hijo, el cual gobernará y su reino no tendrá fin. Por eso es de que el Señor es llamado Jesús, hijo de David.
Y en este mismo libro de Apocalipsis vemos que el mismo Señor Jesucristo, vaya al capítulo 22, verso 16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Otra vez, ¿quiénes son las iglesias? No son otras, sino las 7 iglesias a las que se escribe este libro. ¿Sí? Al inicio del libro, al final del libro. Por eso en la postura que nosotros estamos presentando del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro que estaba profetizando sobre eventos que habrían de suceder pronto en el primer siglo. Y si nosotros viéramos los paralelos que hay entre el capítulo 1 o desde el principio del libro con el último capítulo 22, son extraordinarios. Y uno de esos paralelos es que a quien se le escriben en los primeros capítulos es a las 7 iglesias, es la audiencia original de Juan o del Señor. Y al final del libro siguen siendo las mismas iglesias. No, en el capítulo 2 y 3 es a las iglesias del primer siglo, como dice el futurista, pero al partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 tiene que ver con nosotros o un futuro muy lejano. No, la misma audiencia de los primeros capítulos es la misma audiencia del capítulo 22. Y el Señor dice aquí en el verso 16: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice él: yo soy la raíz ¿de quién? Y el linaje ¿de quién? De David. ¿Qué cree usted que el Señor está citando aquí? Las mismas palabras del profeta Isaías en el capítulo 11, verso 1, donde el profeta había hablado del Señor Jesús diciendo de él, Isaías 11, donde vemos la manifestación séptuple del Espíritu. Escuche estas palabras, se las leo rapidito. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Las 7 manifestaciones del Espíritu, con las cuales en el libro de Apocalipsis se presenta al Espíritu Santo, diciendo, cuando Juan habla del Espíritu, se refiere a él como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es una referencia a Isaías 11:2. Pero el versículo 1 dice que que sería una vara del tronco de Isaí y un vástago que retoñaría de sus raíces, es el Señor Jesús. Las mismas palabras de Isaías cuando dice una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, es lo que el Señor Jesús dice de sí mismo en el capítulo 22, verso 16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Entonces el Señor Jesús, al presentarse a la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave de David, está diciendo: yo soy ese rey que Dios prometió a David mi padre en la carne. Como yo soy descendiente de David, aunque nosotros sabemos que el Señor es Dios y el Hijo de Dios que se encarnó, pero en la descendencia humana viene de la tribu de Judá y es descendiente de David. Y él recibe en su primer venida el trono de David su padre. Y la llave representa su autoridad, su soberanía. Y cuando él dice: yo tengo la llave del trono de David, o la llave de David, y dice: yo abro y nadie cierra, cierra y nadie abra, eso de lo que habla es de que su autoridad y lo que él dice, lo que él lleva a cabo es definitivo. Eso es lo que es el soberano. Eso es lo que es el soberano.
El soberano eso es lo que hace, que no está controlado por ninguna otra fuerza, ninguna otra ley, excepto la del mismo. Por eso él dice, yo abro y nadie cierra, cierro y nadie abre. Pero le digo, ¿por qué es que el Señor cita las palabras de Isaías 22:22 cuando tenía que ver con un mayordomo infiel que es removido, desechado, y es puesto uno que es fiel? Pues mis queridos hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro donde el Señor y su pueblo son presentados como el verdadero pueblo de Dios. Nosotros lo que vamos a ver a través de Apocalipsis es a un pueblo rebelde, apóstata, que va a recibir el juicio de Dios, y un pueblo verdadero, liderado por su rey, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero pueblo de Dios. En otras palabras, por un lado, Jesús representa ese hombre fiel, santo y verdadero, que tomó lugar en lugar del administrador falso y mentiroso, que en este libro de Apocalipsis son los judíos. ¿Sí? Quien no entiende esto, nunca va a entender Apocalipsis. Siempre vamos a inventar nosotros. Y por eso, escuche esto. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Ahora viene el diagnóstico del Señor a la iglesia. Yo conozco tus obras. Pero note que no hay ningún reproche. No hay nada de qué acusar a esta iglesia del Señor. No hay nada malo que el Señor le recrimina a esta iglesia. Nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lógicamente, ¿qué dijimos? ¿Con qué cosas lidió la iglesia del primer siglo? Con las persecuciones y con los falsos maestros, con sus falsas doctrinas. Pero esta iglesia no permitió nada de eso. Esta iglesia, al igual que la mayoría de las iglesias del primer siglo, estaban siendo perseguidas. ¿Por quiénes? Por sus peores enemigos. Por quienes los odiaban. Entonces a esta iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna, el Señor no le recrimina nada. Nada. No eran iglesias perfectas. Eran iglesias formadas por seres humanos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, igual que usted y que yo. Pero que estas iglesias, Filadelfia y Esmirna, cumplieron con el plan de Dios. Fueron iglesias obedientes, maduras, que no toleraron la maldad, no toleraron la herejía, los falsos maestros, sino al contrario, se enfocaron en su labor que Dios les había encomendado. Y por eso el Señor les dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, verso 8, observe su Biblia, por favor. Yo conozco tus obras. He aquí, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cómo se le presentó a esta iglesia? Como el que, ¿cómo? El que tiene la llave de David, el que abre nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Ahora, ¿qué le dice a esta iglesia?
No hay nada de reproche, no hay nada de corrección. Solo le dice, he aquí yo te conozco, le dice. Yo conozco tus acciones, yo conozco tu vida, yo conozco tu proceder, le dice esta iglesia. Y lo que le dice es, yo he puesto delante de ti, o sea, de ti como iglesia, una puerta que no le dice una puerta cerrada. Lo que él cierra, nadie abre. Lo que él abre, nadie cierra. Esa es una expresión antitética, es decir, cosas que se oponen. Si abres, no se cierra. Tú no puedes abrir y cerrar a la misma vez. Si abres, nadie cierra. Si cierra, nadie abre. Pero a la iglesia le dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, a esta iglesia no hay nada que corregirle, no hay nada que reprocharle. Todo lo contrario, se le dice, ¿sabes qué? Yo te he abierto una puerta. Porque yo soy el que abre y nadie cierra. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando les dice, yo he puesto una puerta abierta y nadie la puede cerrar? Bueno, la Biblia se interpreta solita, ¿no? Cuando el mismo libro no lo dice, tenemos que buscar en las Escrituras cuándo se utilizó esa frase y en qué sentido se utilizó el lenguaje figurado de abrir una puerta o cerrarla. ¿Qué significa la puerta? ¿Quién dijo yo soy la puerta? ¿Y qué significa cuando se abre y nadie cierra? ¿Y qué significa cuando se cierra y nadie abre? ¿Qué significa que el Señor le está diciendo a esta iglesia? Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Por favor, vaya a 1 Corintios 16 conmigo. No pierda nuestro pasaje de nuestro estudio. 1 Corintios. Capítulo 16 de primera carta a los Corintios. Aquí las hojas de las Biblias tienen que sonar. Aquí la Biblia no es nuestra reliquia, no es nuestro amuleto, es la palabra de Dios que estudiamos. Primera de Corintios 16, versículo 9. Vamos a ver el apóstol Pablo dirigiéndose a los creyentes de Corinto. Miren lo que les dice. Dice, 1 Corintios 16, verso 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, les dice. Es decir, Pablo les escribe a los creyentes de Corinto y cuando les escribe esta carta les dice, todavía no voy a ir a vosotros y tampoco quiero ir de pasada solamente. Escuche lo que dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Es decir, el plan de Pablo es no pasar en breve a saludar o a estar con los hermanos de Corinto, sino que él quiere permanecer un tiempo con ellos. Versículo 9. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Es decir, que cuando escribe esta carta a los Corintios, él se encuentra ¿dónde? En Éfeso. Éfeso no era una región, era una provincia también. ¿Sí?
Y él se encuentra en Éfeso y les dice, todavía voy a permanecer en Éfeso. ¿Por qué Pablo les dice que va a permanecer en Éfeso? Verso 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La misma fraseología. Pablo está utilizando un lenguaje figurado. Se me ha abierto puerta, ¿cómo le llama? Grande. También puede traducirse amplia, ancha. Una gran puerta. Hay desde puertas pequeñas hasta un portón, ¿no? Entonces es como si Pablo dijera, se me abrió un portón, hermanos. Pero él no estaba hablando de un portón literal, sino que él está hablando de una oportunidad, de lo que Dios está haciendo con él. Es como si Pablo dijera, Dios, el Señor me abrió una oportunidad. ¿Pero oportunidad para qué? ¿Para qué? Dice, grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Sabe qué es lo que tiene en mente Pablo? La oportunidad que Dios le abría, ¿de qué? De anunciar el evangelio en Éfeso. Esa es la puerta grande de la que él habla. ¿Sí? Qué diferente. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? ¿Hasta cuándo, hermanos? La iglesia no solo se trata de venir, de divertirme, de hacer o de ponerle importancia a lo que no lo tiene. ¿Cuándo vamos a entender que la iglesia del Señor tiene una misión en este mundo? Eso es lo que Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y él mire con qué lo contrasta. Dice, y muchos son los adversarios. Dígame usted, ¿a qué otra cosa más se opone el mundo? El inconverso. ¿El mundo se opone a que usted cante? ¿El mundo se opone a que usted haga convivios? No, el mundo no tiene problema con eso. El día en que usted como creyente se levanta y dice, voy a cumplir con mi misión que Dios me encomendó, que es anunciar el evangelio, ahí es otra cosa. Ahí espere sus enemigos, sus adversarios. No, podemos vivir cómodos. Le digo, es que ese es el problema. Como la iglesia que estudiamos anteriormente, la iglesia de Tiatira. O sea, todo se había muerto. La iglesia se murió. Y la iglesia se muere cuando la iglesia le pone importancia a las cosas que no son importantes. La música, los programas, los eventos, las actividades, nada de eso Dios aquí le reprocha ni les exige a esta iglesia. Oye, ¿cómo está tu música? ¿Cómo está tu programa musical? ¿Tu programa de niños? ¿Cómo está tu grupo de jóvenes? Nada de eso existe aquí. Lo que le reprocha es, permitiste la inmoralidad, permitiste la herejía, o no la permitiste, y lo que eres una iglesia fiel. Eso es todo. Vivimos en un tiempo, hermano, que la gente de las iglesias, le digo, para ellos lo importante son otras cosas, no lo que deben. Una de las cosas, le digo, que mucha gente está tan enfocada es en el asunto de la música. Y pareciera que ser que en la iglesia es como le digo, si usted no sirve de músico o no canta, usted como que no sirve para nada. Entonces la meta de toda la gente es, o la mayoría de la gente es, yo quiero tocar, yo quiero cantar, porque eso es lo que a mí me gusta. El otro día nosotros fuimos a comer por ahí en un lugar, y a la mesa de nosotros al lado había un grupo de personas, unas familias.
Y entonces, como estábamos muy cerquita, muy pegados, oíamos todo lo que ellos hablaban y lo que nosotros hablábamos seguramente lo oían ellos. Entonces nos dimos cuenta que eran personas de una congregación. Y por cierto, los conocía yo y ellos me conocían a mí, la cosa es que no me había dado cuenta. Entonces ya al final me di cuenta, dije, estos se me hacen conocidos y bueno, ya salimos ahí, que nos conocíamos. Pero habían pasado muchos años que yo no veía a estas personas. Estoy hablando de más de 15 años. Pero todas sus pláticas de ellos, toda la plática era sobre la música en la iglesia. Y que el grupo de alabanza, y que estamos levantando otro grupo de alabanza, y que ya estamos enseñando a los niños porque el grupo de alabanza, y la música, y yo toco esto, y yo toco lo otro. Nunca hablaron de evangelismo y de la palabra de Dios. Todo era música. Mi hermano, pues eso es lo común el día de hoy. Parece ser que la iglesia no concibe otra cosa más que tener una gran música, un gran programa de niños, un gran programa de jóvenes, actividades, como les decía. La iglesia de Atira estaba llena de actividades, pero muerta. Pero esta iglesia de Filadelfia, el Señor le dice: yo te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Y cuál era esa puerta? El anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende? El anunciar el evangelio. Esta iglesia era una iglesia que en su ADN, en sus entrañas, tenía la pasión de predicar y anunciar a Cristo aún en medio de la oposición, porque les dice: porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, no has negado mi fe, mi nombre en mí, y no has negado mi palabra, has guardado mi palabra. Todo tiene que ver con fidelidad, fidelidad al Señor, de no negarlo en medio del paganismo, en medio de la idolatría, cuando el mundo entero se rendía al imperialismo de la época. Esta iglesia no negó al Señor. Tenían poca fuerza. Cuando aquí habla de poca fuerza, no está hablando de que no era una iglesia poderosa. Esta iglesia era una iglesia llena de poder, porque anunciaba el evangelio. Cuando habla de poca fuerza, como dice uno de los comentaristas sobre este texto, probablemente la iglesia de Filadelfia eran poquitos miembros. No era una iglesia numerosa, pero era una iglesia que, aunque tenía poca fuerza, guardó la palabra de Dios y no negaron a Cristo. Entonces el Señor les dice: yo les he abierto una puerta grande. Esa es la oportunidad que nosotros nunca debemos de desperdiciar, hermano. El Señor muchas veces en nuestra vida diaria frecuentemente nos abre puertas, nos abre oportunidades con personas, en el autobús, en la lavandería, en la calle, en el trabajo, donde quiera. Dios nos abre puertas para anunciar su evangelio y nosotros bien calladitos. Bien calladitos. Le digo. Uno llega a un lugar. Yo le conté el otro día, yo fui con mis hijos a cortarnos el cabello. Cuando nos llegamos, nos sentamos, ya la gente que estaba ahí estaba hablando de la fe, de la religión y de las iglesias, y que son unos hipócritas y que esto y que el otro. Y yo solamente escuchaba. ¿Qué es eso? Dios diciendo: mira, te traje en el momento exacto, porque te abro una puerta. Habla sin vergüenza. Y por eso le dije, uno de ellos me miraba, que yo estaba, mi rostro lo decía todo, cómo ellos hablaban, pero yo estaba esperando mi oportunidad. Dije: yo no me puedo quedar callado. Yo no puedo, me ardía el corazón.
Yo esperaba mi oportunidad y qué bueno que uno de ellos me notó, me dijo, aquí el Señor, ¿qué dice? ¿Qué opina? Porque se ve molesto. Sí, estoy molesto, porque lo que ustedes dicen es falso, no es verdad. Y escuche esto. Y todos esos bravucones que estaban ahí hablando se quedaron calladitos. ¿Cuántas veces Dios nos abre puertas y nosotros ni siquiera las vemos? Porque nosotros puertas de oportunidad llamamos a un mejor trabajo. Ay, ese sí no me lo pierdo yo, hermano. Dios me acabó de abrir un mejor trabajo. Claro, todo tiene que ver con nuestros beneficios. Hermano, el Señor me acabó de poner en mi camino a una muchacha bien bonita. Mire qué puerta la que Él me abrió. A eso llamamos puerta abierta, ¿no? Y la verdadera puerta que se abre, ¿quién entra por ella? ¿Quién la aprovecha? Pero esta iglesia, el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado, has guardado mi palabra, es decir, eres obediente a mí, y no has negado mi fe en medio de esta oposición, yo te he abierto una puerta. Como recompensa, como galardón, te he abierto una puerta. Mire, ¿con qué lo recompensa? Con más oportunidades para anunciar su reino y su evangelio. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, yo me voy a quedar en Éfeso todavía porque se me ha puesto una abierta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. ¿Y quiénes eran los adversarios de Pablo? Los mismos de los creyentes de Apocalipsis. Los mismísimos. Los que fueron los adversarios del pueblo de Dios siempre. ¿Quiénes? Los judíos. Y lo vamos a ver. Libro de los Hechos, capítulo 14. Mire la referencia a la puerta. Hechos, capítulo 14. Hechos 14, verso 27. Aquí Lucas nos habla cuando Pablo regresa de su viaje misionero con Bernabé, regresan a Antioquía, de donde habían salido, donde la iglesia los había enviado. Y cuando ellos dan un informe a la iglesia, le dicen a los creyentes, pasando luego por Pisidia, dice Lucas, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Eso lo tenemos en el capítulo 13 de Hechos, cuando Bernabé y Pablo son enviados en la iglesia de Antioquía. Versículo 27. Y habiendo llegado, es decir, Pablo y Bernabé, reunida a la iglesia, refirieron, o sea, les contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren nada más lo que los alegraba a ellos. Miren lo que los regocijaba a estos creyentes. Y ellos contaron a la iglesia de Antioquía cómo el Señor había hecho grandes cosas al haber abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sí? Ellos predicaron el evangelio a los gentiles. El Señor es el que tiene la llave del reino de Dios. Él es el que abre y nadie cierra. Y cuando Él cierra y dice no, nadie puede abrir. Y por eso uno tiene que entender eso, que en la obra de la salvación de los hombres, de los pecadores, nosotros no tenemos el control.
Yo no soy el que convierto, yo no soy el que cambio, yo no soy el que salvo, yo solo predico. Cuando Dios abre el corazón como a Lidia, Él lo abre y nadie puede cerrarlo. Y cuando Dios dice no, es no. Nosotros tenemos meses con personas que nosotros les vamos a hablar, a predicar cada semana, cada 2 semanas, y ahí seguimos, y ahí seguimos, y ahí seguimos. Es que yo no soy el que abro el corazón. Yo no soy el que le doy vida a los muertos, es el dueño de la vida. Él es el que tiene la llave, y solo Él abre, solo Él cierra. Solo Él cierra, solo Él abre. ¿Sí? Pero ¿cuál es la puerta que Dios le había abierto a la iglesia de Filadelfia? El Evangelio. Estos creyentes de Filadelfia ya eran salvos, ya habían entrado por la puerta de la fe, como lo utiliza Lucas en Hechos 14, cuando él dice que Bernabé y Pablo les contaron a la iglesia de Antioquía cómo el Señor les había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abrió la puerta de la fe? Dios. ¿A quién? A los gentiles. ¿Para qué? Para que fueran salvos. Pero los creyentes de Filadelfia ya son salvos. Ellos lo que el Señor les abre es una puerta para que prediquen el Evangelio. Yo he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Ojalá Dios quiera que nos demos cuenta y que no estemos tan ciegos como la iglesia de la Odisea, la que nos falta, la peor de todas. Que ya estemos tan ciegos que ni siquiera vemos las oportunidades que Dios nos da. Eso es lo que el Señor le va a decir a la iglesia de la Odisea. Eres un ciego, no ves nada. Por eso te pido, le dijo, que de mí compres oro refinado y ungüento y te pongas en tus ojos para que veas. Estaban tan ciegos que no veían nada. Solo un ciego no ve nada. Solo un ciego va por el mundo. Para él le da igual todo. Pero el que está vivo, el que es fiel, ese ve las oportunidades abiertas. Aquí, el Señor me está indicando. Aquí, vamos, aquí comparto. O a veces que somos tan débiles para compartir el Evangelio, porque a veces, mire, yo le digo a los hermanos cuando salimos a evangelizar, a veces uno sale tarde de ahí. Pero aquel que dice, yo voy a ir media hora, ese ya va con su tiempo calculado, media hora, 40 minutos, yo, lo que sea, así aquel me esté haciendo preguntas y esté lidiando con el pecador, no, yo a los 30 yo me voy, no me importa lo que diga el pecador, no, a veces las personas hablan y las personas preguntan y las personas argumentan y el tiempo se va, pero si tú eres alguien que dices, no, mi tiempo está calculado, hermano, entonces tú no entiendes nada, tú no entiendes nada. ¿Ves? Son oportunidades de Dios. Pero así somos. Estamos tan o muertos como los de Teatira o tan tibios como los de la Odisea. Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia evangelizadora. Ojalá. Yo así espero. Y le ruego a Dios que esta iglesia sea conocida por su fidelidad a la palabra de Dios y por ser una iglesia que comparte el Evangelio. Me tiene sin cuidado que nunca hablen de nuestra buena música o de nuestros excelentes programas. Eso me tiene sin cuidado y no me importa. Lo primero es lo primero, mis hermanos. Entonces, verso 9. Ahora el Señor les dice, he aquí, yo entregaré, o yo entrego, les dice. No les está diciendo que a ellos se los va a entregar, no. Les dice,
yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Se recuerda a qué iglesia ya le había dicho y ya les había hablado de los de la sinagoga de Satanás que se decían ser judíos y no lo eran? ¿A quién se los había dicho? A Esmirna. Las dos iglesias más fieles, las dos iglesias a las que no hay reproche del Señor, que son iglesias fieles, son las iglesias más atacadas por sus peores enemigos, que eran ¿quiénes? Los judíos, que el Señor le llama reunión del diablo, ¿no? Porque así se llamaban las reuniones de los judíos, sinagogas. La sinagoga no solo era el lugar donde se reunían, sino las reuniones del judaísmo, donde se supone que se reunían para leer las escrituras, para entender la voluntad de Dios, para entender la venida del Mesías, del Salvador. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, este no es, matémoslo. Y lo mataron al Hijo de Dios. Pero ellos seguían diciendo, yo soy judío, yo soy pueblo de Dios, yo soy y conozco al Dios verdadero. Y el Señor les dice, ustedes lo que son es sinagoga, reunión del diablo, de Satanás son ustedes. Porque ustedes dicen que son judíos, en la carne lo serán, pero es el mismo principio que Pablo aplica en Romanos. No es judío el que lo es en la carne, sino es judío el que lo es en el corazón. Estos judíos que vamos a ver a través del libro de Apocalipsis, estos rebeldes, estos malvados, son sobre los que el Señor promete traer juicio, y se lo dice a la iglesia de Filadelfia. Yo voy a entregar a esos que te persiguen, a esos que te atribulan, a esos que te encarcelan. A la iglesia de Esmirna le dijo, ustedes van a sufrir muerte, van a sufrir cárcel por aquellos que son sinagoga de Satanás, se los dijo. Y ahora la iglesia de Filadelfia les dice lo mismo, pero a la iglesia de Filadelfia ya le está diciendo, yo los voy a entregar. ¿A quiénes? A los de la sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes son los de la sinagoga de Satanás? Usted no tiene que inventar. Dice, los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, no es el pueblo de Dios. Por eso en este libro de Apocalipsis vamos a ver al que se creía pueblo de Dios y que recibe el juicio de Dios, y el verdadero pueblo de Dios que es guardado de este juicio que se aproxima. Y el Señor le dice, yo entrego esto. No es otra referencia, mi hermano, sino al hecho de que Dios, al igual que el Señor Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, le dijo a los discípulos acerca del juicio, de la destrucción del templo y del juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. Por eso Lucas dice, estos son días de venganza e ira para este pueblo, hablando del pueblo de Israel del primer siglo. ¿Y a quiénes entregó el Señor? A los de la sinagoga de Satanás y a estos falsos judíos. ¿A quiénes los entregó? A los romanos, a los que los destruyeron por soberanía de Dios. A estos falsos judíos que se unen con los romanos para tribular, perseguir y matar al pueblo de Dios en Apocalipsis, son los mismos romanos que luego les dan su merecido a los propios judíos. Por eso el Señor le dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Es una clara referencia a la destrucción que vendrá sobre ellos pronto, porque estas cosas habrían de suceder pronto.
Apocalipsis no está hablando de eventos de 2000, 3000, 4000 años y saber cuándo. No, esto habría de suceder pronto. Y el Señor les dice, estos que te atribulan a ti, en palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes os atribulan a ustedes, le dijo a los creyentes de Tesalónica. ¿Sí? Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Se recuerda cómo se presentó el Señor a esta iglesia? ¿Como el qué? Como el santo y el verdadero, en contraste a estos mentirosos. Yo soy el verdadero. Yo soy ese fiel que tomó tu lugar. En el contexto de Isaías 22, cuando aquel mayordomo es desechado y es puesto uno fiel, es el Señor diciendo, yo soy el fiel. Tú eres el falso y vas a ser removido. ¿Y sabe cuál es la referencia? A la destrucción del templo. Por eso aquí en Apocalipsis, eso es lo que vemos. La tierra de Israel, el templo y el juicio sobre este pueblo. Ya lo vamos a ver. Desde las cartas, desde el mensaje a cada iglesia, ya estamos viendo el contenido del mismo libro. ¿De qué se trata este libro? No se trata aquí, como dicen los futuristas, de una guerra de Armagedón, de helicópteros Cobra y de misiles de alto alcance. Por favor. Pero les dice algo más. Dice, y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo voy a entregar a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son porque mienten, y a ellos yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies, o sea, de la iglesia, del pueblo de Dios, y reconozcan que yo te he amado. Ahora, esta frase, ¿qué cree? También es una cita del Antiguo Testamento. El Señor está citando la profecía de Isaías 60. Cuando Él les dice a la iglesia, yo voy a hacer que estos falsos judíos a quienes yo entrego para ser castigados, yo los entrego, pero a ti yo voy a hacer que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta frase, yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, el Señor está citando la profecía de Isaías 60. Vamos rapidito. 60:14. Si usted lee todo el capítulo 60, se dará cuenta que esta es una profecía de la restauración y de la gloria, como lo encabezan aquí las Biblias, la gloria de Sión. Pero Sión aquí es el pueblo de Dios del pacto. Y esta promesa que Dios le hace al pueblo de Dios del pacto, los escritores del Nuevo Testamento, como nuestro Señor Jesucristo, se lo aplican en cumplimiento de la iglesia, no de Israel, como esperan los futuristas. Los futuristas dicen todas las promesas a Israel hechas en el Antiguo Testamento se tienen que cumplir en Israel, cuando la interpretación de Cristo y de los apóstoles es que esas promesas al pueblo del pacto en el Antiguo Testamento se cumplen en el pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia. Si usted lee este capítulo 60 de Apocalipsis, usted se dará cuenta que varios textos de aquí de Isaías 60
se citan en Apocalipsis, como por ejemplo, versículo 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día y de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Este mismo texto lo vamos a tener en Apocalipsis cuando habla de la nueva Jerusalén, que sus puertas nunca se cierran. Versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Es el mismo texto que tenemos en Apocalipsis, que dice que en la nueva Jerusalén no se necesita del sol y la luna, porque Dios es el que ilumina. Versículo 14. Mire lo que Dios le dice a su pueblo. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Por favor, ponga atención. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán. Es otra expresión para decir se postrarán. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. La misma profecía que el Señor hace a su pueblo en Isaías 60, el Señor Jesús dice que en la iglesia se cumplió. ¿No es así? Yo haré que tus enemigos vengan y se postren a tus pies. Eso es lo mismo que el Señor está diciendo a través del profeta. Y vendrán humillados los hijos de los que te afligieron. ¿Quién afligió al pueblo de Dios en el primer siglo? ¿Quiénes eran? Los de la sinagoga de Satanás, que se decían ser judíos y no lo eran. Yo voy a hacer que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Las mismas palabras. Entonces yo interpreto la Biblia como Cristo y los apóstoles la interpretaron, no como una escuela de interpretación la quiere interpretar el día de hoy. No. Estas son promesas para Israel y esto se cumple en el milenio. Solamente en el milenio tendrían sentido estas palabras. Y Cristo viene y dice, no, eso mismo que Isaías profetizó en 60, se cumple en mi pueblo. A ustedes, les dice a la iglesia de Filadelfia del primer siglo, ustedes son a quienes yo voy a traer que sus enemigos se postren a sus pies y reconozcan que yo los he amado. En cumplimiento de este versículo 14. Y le digo, el versículo 11 lo tenemos en Apocalipsis cuando habla de la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Sus puertas nunca se cerrarán. El versículo 19, que el sol no existe más. ¿Por qué? Porque Dios es la gloria de la ciudad. No necesitan sol ni luna. Lo mismísimo. ¿Lo entendió? Bueno, espero que sí. Continuamos. Apocalipsis, capítulo 3, ¿verdad? Y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué significa eso? Ninguna otra referencia puede ser más que la destrucción y juicio que profetizan este libro de Apocalipsis, como el discurso del Monte de los Olivos, es la destrucción del templo y de Jerusalén y del pueblo de Israel, que serían humillados de tal manera que ellos con sus ojos verían que el verdadero pueblo de Dios era la iglesia. Cuando ellos estuvieran siendo no martirizados, sino masacrados. Un mártir es uno que muere por una causa. Solo los cristianos son los mártires de Apocalipsis, pero los judíos son los que son juzgados por Dios. Y cuando ellos pasarían esa humillación tan terrible de la destrucción del templo y la quema de la ciudad de Jerusalén, como en Apocalipsis nos va a decir que el humo, dice, salía de la gran ciudad, de la Babilonia, cuando fue quemada. Ah, mi hermano.
Cuando tú entiendes Apocalipsis, ya no hay razón para fantasías. Las mismas palabras, ¿no? Eso fue una humillación terrible. Entonces, a partir de la destrucción que profetiza este libro, del pueblo de Israel, del templo y de la ciudad de Jerusalén, nunca más se volvería a ver al judaísmo y al cristianismo ramas de la misma secta. Porque antes de la caída del templo y la destrucción de Jerusalén, el judaísmo y el cristianismo se veían iguales, como dos ramas de la misma secta. Pero cuando Dios trajo juicio contra Israel en el primer siglo, en el año 70, ahí se vio que el cristianismo no era lo mismo que el judaísmo. Y el judaísmo tuvo que ver que el pueblo de Dios era la iglesia. Por eso dice, y sabrán que yo te he amado. Pero el Señor está citando la profecía de Isaías. Yo haré que tus enemigos vengan y se encorven a tus pies. La misma profecía, el Señor se la aplica a la iglesia, no 2000, 3000 años después de nosotros, o de ellos, sino en el primer siglo. Está hablando con la iglesia de Filadelfia del primer siglo. Versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Se recuerda que les dijo, aunque tienes poca fuerza, verso 8, has guardado mi palabra. Y por haber guardado la palabra de Dios y haber sido obediente a Dios, ¿qué les promete el Señor ahora? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, le dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces este texto es uno de los favoritos de los dispensacionalistas futuristas, de aquellos que en este texto inmediatamente ven el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor está prometiendo a su iglesia sacarla del mundo para que no sufra nada. A ver, ustedes que les queda todavía residuos del futurismo y se aferran a sus tradiciones, ¿no es este texto preferido de los futuristas? Eso no es. Es uno de los favoritos, porque ellos inmediatamente dicen, ahí está el arrebatamiento, donde el Señor está prometiendo a su iglesia. ¿Cuál iglesia? Se olvidan que se está dirigiendo ¿a quién? A una iglesia del primer siglo, que son los creyentes de Filadelfia, que son los que guardaron su palabra, y el Señor les promete guardarlos, no sacarlos. Pero el dispensacionalista futurista, pretribulacionista, que espera un arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, dice, ahí guardar es el arrebatamiento. Yo se lo demuestro que no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Es más, todo el libro de Apocalipsis ni siquiera trata el tema del arrebatamiento, como no lo trata el discurso del Monte de los Olivos. Aquí no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Entonces, ¿qué sentido tiene? Simplemente le hubiera dicho a la iglesia, mira, yo voy a venir y te voy a arrebatar, te voy a sacar. Pero ¿por qué le habla a la iglesia de que va a sufrir, que los van a encarcelar, que los van algunos a matar? ¿Por qué? ¿Por qué permitir eso si yo te voy a sacar del mundo? Entonces, ¿esta es una referencia al arrebatamiento secreto? No. Primero, el Señor está hablando a una iglesia del primer siglo. Es la audiencia original, que no tiene nada que ver con nosotros en este tiempo. Nada. Absolutamente nada. Entonces, ahora aquí viene algo interesante, porque la palabra que el Señor utiliza aquí para guardar no significa sacar, no significa arrebatar algo y sacarlo de un lugar. Esta palabra guardar, que el Señor le promete a la iglesia, así como tú guardaste mi palabra, ¿qué les promete? Yo te voy a guardar
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces el futurista o nosotros, cuando leemos el mundo entero, inmediatamente referimos el globo terráqueo, todo el universo, que va a haber una gran tribulación, y antes de eso el Señor saca a su iglesia. Pero primero, la palabra usada por el Señor, yo te voy a guardar, en el griego es la palabra tareo o tereo. Esa misma palabrita que el Señor utiliza aquí en Apocalipsis, yo te voy a guardar, tareo, es la misma palabra que el Señor utiliza en San Juan capítulo 17. Vamos a San Juan 17. Entonces, si no hubiese esta interpretación futurista, no tendríamos ni tiempo, ni utilizaríamos el tiempo para contrarrestarla. Pero como existe y es muy popular, tenemos que examinarla a la luz de las Escrituras, ¿no es así? Eso es lo que tenemos que hacer, ver lo que no es y lo que sí significa. ¿Tiene San Juan 17? San Juan 17. Rapidito. La oración de nuestro Señor al Padre, la oración intercesora del Señor al Padre por sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos aquí? Los creyentes del primer siglo. No debemos de olvidarnos eso, ¿correcto? Que cuando Él ora por sus discípulos, está hablando en primer lugar por los discípulos que Él están a su lado con Él. Y Él ya les había advertido de esas persecuciones que vendrían sobre ellos. Y eso es lo que el Señor le está pidiendo aquí al Padre. Versículo 11. Le dice, y ya no estoy en el mundo. Cada vez que aquí en San Juan 16 aparece el término mundo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, casi 20 veces el Señor repite el término mundo en este 17 de San Juan. Casi 20 veces. Y siempre es el término en el griego cosmos. Cosmos. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te voy a guardar de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, en Apocalipsis no es la palabra cosmos, es la palabra, ¿cuál cree? ¿Se recuerda del discurso del Monte de los Olivos? ¿Qué otra palabra en el griego se utiliza para describir el término mundo? Oikumene, el imperio romano. No es cosmos. Aquí el Señor en San Juan 17, 20 veces utiliza el término mundo, cosmos. Pero en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia le dice, yo te voy a dar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. No el universo, no el globo terráqueo, sino el mundo de entonces, que era el oikumene, imperio romano. ¿Ve? ¿Ve cómo nos han engañado? Entonces, San Juan es la misma palabra que el Señor utiliza. ¿Cuál palabra? Yo te guardaré. ¿Qué le promete a la iglesia de Filadelfia? Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre el oikumene, sobre el imperio romano, sobre el mundo de aquel entonces del primer siglo. Misma palabrita, guardar, tareo en el griego. Aquí el Señor la vuelve a utilizar. Mire lo que dice, verso 11. Ponga atención. Y ya no estoy en el mundo, en el cosmos. O sea, el Señor ya está hablando como que Él ya pronto va a ascender, pero ya lo da por un hecho. Dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, en el cosmos. Yo voy a ti, le dice el Señor al Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, tareo en el griego, en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, en el cosmos, yo los guardaba, tareo, en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Pero ahora voy a ti,
Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo, o sea, el cosmos, los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cosmos, cosmos. Verso 15. No ruego que los quites del mundo. Si esta palabra significa arrebatar, sacar a alguien del mundo, es una total contradicción, porque cuando el Señor mismo dice, yo los guardé, guárdalos. La misma palabra de Juan es la misma palabra de Apocalipsis 3, cuando habla la iglesia de Filadelfia, que dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Si significa arrebatamiento y sacar a alguien del mundo, pues sería una contradicción. El versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Ah? No, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí era el momento que el Señor habría de decirle a su pueblo, no, ustedes no van a sufrir porque yo los voy a sacar del mundo. Voy a venir y los voy a arrebatar. No, nada, yo te voy a guardar. Significa proteger. A pesar de lo que viene, a ti yo te voy a proteger. Vas a pasar en medio de esto, yo te voy a proteger, te voy a guardar. Pero nunca les dijo, yo te voy a sacar del mundo. Al contrario, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso significa guardar. La misma palabra. En el griego, la misma palabra de Apocalipsis 3, a la iglesia de Filadelfia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba, tareo, es la misma palabra que aquí el Señor utiliza para decir, guárdalos, 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 guárdalos. Y el énfasis es impresionante. No te ruego, Señor, no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si guardar significa arrebatar, aquí tenía que haber dicho el Señor, yo los voy a arrebatar, los voy a sacar. Padre, sácalos del mundo. No, no los saques del mundo, guárdalos del mal, del mundo. ¿Sí? Y está hablando a los mismos creyentes del primer siglo, la misma audiencia, los mismísimos. Algunos ya habían muerto, porque cuando se escribe Apocalipsis, ya varios de los apóstoles habían muerto. Pero esa generación iba a ver ese juicio. ¿Recuerda del Monte de los Olivos? Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas habrán de cumplirse. El tiempo, de cierto les digo que no pasará esta generación. Entonces toda esa generación vio ese juicio y son a los mismos por los que el Señor le pide al Padre, guárdalos, no los quites del mundo. Y es que el arrebatamiento secreto es una teoría, no es una verdad bíblica. Con eso niego yo que el Señor va a volver por segunda vez y que nos reuniremos con Él en el aire, como lo dice 1 Tesalonicenses 4. No, yo ya lo enseñé. Usted no me puede acusar de que yo no creo en la segunda venida de Cristo. Lo que digo es que el arrebatamiento secreto es una teoría, no es bíblico. Lo que estoy enseñando es que eso es una ficción impuesta en el texto, cuando el texto no lo dice. Y uno de los textos favoritos del arrebatamiento secreto es este pasaje a la iglesia de Filadelfia. Yo te voy a guardar. No, el Señor está prometiendo sacar a su iglesia antes de los terribles juicios que empiezan en el capítulo 5 de Apocalipsis. No, la iglesia iba a ver esos juicios, pero la iglesia iba a ser protegida. Lo mismo que el Señor les dijo en el discurso del Monte de los Olivos. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué les dijo? Huyan a los montes. ¿Para qué decirle a alguien que huya cuando lo vas a sacar del mundo? Absurdo. Absurdo. Al contrario, huyan, váyanse, salgan de la ciudad. Cuando todo el mundo, cuando se atacaba una ciudad, se resguardaban en la ciudad porque las ciudades estaban amuralladas. Eso era lo que hacía el muro de Jerusalén. Pero el Señor le dice a su pueblo, salgan de la ciudad, huyan a los montes. Y así es como los creyentes salvaron su vida. Entonces, Apocalipsis 10
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mundo entero. La palabra mundo aquí no es cosmos, es oikumene. Sobre el imperio, sobre el mundo de entonces. Así se conocía el mundo del primer siglo. El oikumene. Entonces, y luego dice, para probar, ¿a quiénes iba a probar? A los moradores de la tierra. Y aquí otra vez, la referencia de la tierra, ¿es el globo terráqueo? No, la tierra en Apocalipsis es la tierra de Israel, representada por 12 tribus que vamos a estar viendo en Apocalipsis. La prueba era sobre los moradores de la tierra, pero habría de ser en el tiempo del imperio romano, del oikumene. Por eso le dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el oikumene, para probar a los moradores de la tierra, de la tierra. El foco de juicio de Dios iban a ser la tierra de Israel. Y por eso este libro, eso es lo que se refiere. En este libro encontramos la tierra de Israel. En este libro encontramos la Jerusalén terrenal. En este libro encontramos las fiestas de los judíos. En este libro encontramos la destrucción del templo. En este libro hay un contraste entre la Jerusalén de la época con la Jerusalén celestial. Es un contraste. El pueblo de Dios es presentado como una virgen pura, vestida de ropas blancas. Y la otra es una ramera, es una prostituta. Así es la ilustración de Apocalipsis para referirse a dos identidades, el pueblo de Dios y el que era falso pueblo. Pero eso es lo que digo, se impone en el texto lo que el texto no dice. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, otra vez. Inmediatamente el futurista dice, esto es el arrebatamiento y es la venida del Señor. No, esta venida, esta promesa de venir, ya el Señor se la dijo a varias de las iglesias y ese es el tema, uno de los puntos de Apocalipsis, que Él viene. Ya lo dijo en el capítulo 1, verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. Y ya explicamos ese texto, que es una referencia a Israel con sus tribus. Y ellos fueron los que le traspasaron y sobre ellos viene esta venida del Señor en juicio. Y otra vez les dice, he aquí yo vengo pronto, le dice a Filadelfia, retén lo que tienes. Dice que no le dijo, yo vengo pronto para llevarte. No, retén lo que tienes. Sé fiel, sigue siendo fiel, guarda lo que tienes. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es decir, tu recompensa. Versículo 12. Al que venciere, viene la promesa al vencedor. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Se da cuenta del contraste? El templo de Dios estaba ¿dónde? En Jerusalén. Pero ese templo va a ser destruido, porque ahora el nuevo templo, ¿quiénes son? La iglesia, el creyente. Y Él es el que se le promete ahora ser columna del templo de Dios. ¿Cómo un ser humano puede ser columna si no es una pared, no es concreto, no es hierro? No, ahora es el creyente, es el templo de Dios. Por eso la promesa es, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, el nuevo templo que es la iglesia, porque el templo viejo en Israel va a desaparecer, no quedará piedra sobre él, ¿de acuerdo? Lo haré el templo de mi Dios, columna, y nunca más saldrá de ahí. Eso habla de la permanencia, que el que es salvo nunca pierde el privilegio de su salvación. La mismo, no borraré
tu nombre del libro de la vida, le dijo a la iglesia anterior, ahora se lo dice otra vez al pueblo de Dios, nunca saldrá de ahí. ¿De dónde? Del templo de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente es el mismo templo de Dios. Nunca saldrá de ahí. Y escribiré sobre él, o sea, sobre el vencedor, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, de lo que habla este libro, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 cosas nuevas. 3 nombres que recibirá el creyente: nombre de mi Dios, nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo del Señor Jesús. Cada cosa significa la nueva vida, la nueva identidad, el pertenecer al pueblo de Dios. No es que literalmente Dios va a escribir en la frente el nombre de Él en la frente de los creyentes. Es un contraste, acuérdese de esto, es un contraste cuando lleguemos al número de la bestia que se pone en la frente y en la mano derecha de los incrédulos. Es un contraste del nombre de Dios en su pueblo. Y todo eso son simbolismo a quien tú le perteneces. ¿Al Dios de este mundo o al Dios verdadero? El nombre significa tu identidad, a quien tú perteneces. ¿Y a qué pueblo? La nueva Jerusalén. ¿Y quién es tu Salvador? Mi nombre nuevo, dice Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como hemos dicho, el libro de Apocalipsis es el Dios Trino hablando. Es Dios Padre que le dio la revelación a Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras. Por eso dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, representado por los 7 Espíritus de Dios, que en el capítulo 4 lo vemos como las 7 lámparas que había en el templo o en el trono de Dios, porque pasamos al trono de Dios, la adoración celestial, en el capítulo 4. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de escudriñarla, meditarla y de tratar de interpretar con tu palabra lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos ver, como la iglesia de Filadelfia, la puerta, las puertas que tú nos abres. Y también que hay veces que tú cierras puertas. Señor, a ti sea la gloria por Jesucristo nuestro Salvador, quien por su obra de redención nos ha hecho columnas de tu templo, que es tu iglesia. Y nunca más saldremos de ahí. Esa es la promesa de la vida eterna, que el que recibe vida eterna no morirá jamás. Y la muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos. Oh Dios, a ti sea la gloria. Es la iglesia quien es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo a Timoteo. Somos nosotros, tu pueblo. Oh Dios, gracias por tu palabra. Amén y amén.